amada familia de María Visión, qué alegría, qué bendición compartir una semana más con ustedes. Nos encontramos en San Juan Bosco, en Miami, Florida, en los estudios de María Visión. Qué alegría compartir una vez más con ustedes. Bienvenidos a Jesús, mi GPS, mi nombre es Doris Pérez. Como cada semana tenemos temas maravillosos. Hoy vamos a tener preguntas y respuestas para poder defender nuestra fe, porque como dice el Señor en Oseas 4:6, perece el pueblo por falta de conocimiento, y queremos hoy como ser ese, ayudarte con Jesús, que sea ese GPS que dirige tu camino. Quizás estás practicando yoga, acupuntura, cosas que tú piensas que son de la fe católica, o estás yendo porque ves imágenes de virgen, de santos, entonces tú piensas que es católico, y precisamente por falta de conocimiento nos estamos inclinando a zonas que no debemos hacerlo, ocultismo, nueva era. Por eso traemos a un invitado maravilloso, exorcista, el padre Fabián Barrera, que viene desde Argentina, y también a Ramirito, que viene de Colombia. Qué bendición tener a estos invitados aquí el día de hoy. Ramiro Salas, compositor, cantante. Y bueno, padre, vamos a hoy darle, como dice, al muchacho la apertura para que empecemos este programa con música, porque el que alaba a Dios ora dos veces. Así que vamos a empezar así este programa. Gracias, Ramirito, por tu sí, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Quiero ser como tú, más allá de lo normal, una noche de luz, en el amor no hay oscuridad. Hoy veo la cruz y sé que tus promesas se cumplirán. Fiel, 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 eres fiel, Jesús. Fiel, 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 eres fiel, Jesús. Quiero ser como tú, que el amor sea mi hogar, sonreírle a la cruz y al final resucitar. En fe declaro que tú, victorioso, me harás sobre el mal. Fiel, 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 eres fiel, Jesús. Fiel, 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 eres fiel, Jesús. ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! Miren este talentazo. Te quiero invitar a que aproveches al padre Fabián, que es exorcista. Ahí va a aparecer en la pantalla el número telefónico donde te puedes comunicar. Además que puedes salir de todas esas inquietudes y esas dudas que tiene y aprovechar esta gran visita. También te vamos a poner en una lista de oración aquí en María Visión por tus necesidades. Así que no dudes y no tengas miedo de llamar. Esperamos que intervengas. Padre, gracias por su sí, por estar aquí con nosotros. Es un regalazo de Dios tenerlo aquí. Para mí es un regalazo estar con ustedes y poder compartir el don de la fe, ¿no? El papel de los pastores de la iglesia es justamente formar al pueblo de Dios, santificar al pueblo de Dios a través del conocimiento, de la palabra de Dios, a través de los sacramentos. Así que es una oportunidad muy bonita, siempre intentándonos apoyar en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios y en lo que el magisterio de la iglesia puede enseñar en este tema, ¿no? Que a veces me da la impresión, creo que es así, no se conoce demasiado aún dentro de nuestra fe. Entonces, como dice la palabra de Dios, ¿no? Da razones de la esperanza que tenemos, ¿no? Poder comprender por qué, ¿sí? Porque nuestra fe no es irracional, sino que a través de la teología, ¿no? que se busca en la fe, comprender y conocer a aquellos que creemos. Amén. Padre, yo le quiero hacer la primera pregunta porque me la hace mucho la gente, y es acerca de orar, no orar, sino meditar. Nosotros los cristianos meditamos, Padre. La meditación es una forma de oración que tenemos dentro de la Iglesia Católica, pero vos fíjate que hace unos días un muchacho de la Argentina me hablaba, padre, está bien lo que es la meditación cristiana, y de verdad, ¿no? Es
tan sutil como muchas veces el mal espíritu busca confundir con doctrinas nuevas, ¿no? Que yo me quedé un poco perplejo y le respondí a él lo mismo que te estaba diciendo a ti, Doris, ¿no? Que la meditación es una forma también de oración cristiana, está de hecho en el catecismo de la Iglesia Católica, pero él me dice, padre, nos hacen repetir en esa meditación cristiana, en un colegio católico, nos hacen repetir mantras orientales, y yo ahí le dije, no, evidentemente que ese tipo de oración no tiene nada que ver con nuestra fe, ¿no? Como que nuestra fe es contaminada muchas veces por un pensamiento, por una cultura que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra fe, ¿no? Por ejemplo, todo el tema aún del yoga, que yo creo que está más que claro eso. Sin embargo, hay muchos cristianos que no quieren entender. No hay peor, dice, ciego que aquel que no quiere ver. Y no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. El yoga no es simplemente una gimnasia. Una actividad física, nunca está mal hacer gimnasia. Pero el yoga no es una gimnasia, sino que es una filosofía. Y con esa filosofía que trae todo un pensamiento que es incompatible también con nuestra fe católica, ¿no? Y en todas esas posturas, acompañadas por ese momento de relajación, todo el tema de la respiración a la que le dan mucha importancia, más algún mantra que hay, esas posturas son adoración a divinidades hinduistas. O sea que eso no tiene absolutamente nada que ver. Y uno a veces lo ve como inofensivo, pero es incompatible porque aún dentro de la creencia oriental, una cuestión muy simple. Por ejemplo, ellos creen en la reencarnación. Y la reencarnación está totalmente en contra del sacrificio redentor de Cristo. Es el único que salva, el único que nos abre las puertas al cielo y por medio de quien tenemos acceso al Padre es por medio de Jesucristo. No es por medio de la reencarnación. La reencarnación entonces estaría negando que el hombre solamente por sus propios medios debe ir evolucionando hasta llegar a ese estado de unidad con Dios, ¿no? Entonces es incompatible con la fe. Ojo, porque muchas veces estas cosas que pueden parecer, vamos a decir, inofensivas, no lo son realmente, no lo son. Para el cristiano tiene que ser muy radical, o Jesucristo o Satanás, ¿no? O sigo el Evangelio de Jesucristo, o dejo contaminarme, como dice la palabra de Dios, por novedades que continuamente van apareciendo en el mundo, ¿no? Sí, gracias, padre. Y es que precisamente con esto de la meditación, la gente dice, no, es que siento una paz, me encontré conmigo mismo y todo, pero la gente no se da cuenta que el único que puede llenar el vacío de nuestro corazón es Dios. Entonces, si te encontraste contigo mismo, porque dicen que ellos mismos son Dios, bueno, en fin, es un complique, pero al final sigue con los mismos vacíos, con ese vacío que tiene el hombre si no tiene al Señor. Es la diferencia también un poco entre la meditación y la meditación-oración, ¿no, padre? Yo digo, mira, para la persona que no es cristiana, perfecto, que haga lo que quiera, todavía no ha llegado al conocimiento de Jesucristo, pero aquel que ha tenido una experiencia de Jesucristo de Nazaret, de la persona y que se ha encontrado con la persona de Jesús, tiene una mirada totalmente nueva. Dios le regala lo que se llama una nueva vida. Y nosotros tenemos una gracia extraordinaria que es la oración, que la oración justamente es eso, la fuerza del hombre, la debilidad de Dios, ese momento de intimidad, de entrar en la presencia de Dios. No necesitamos, de verdad, no necesitamos de teorías que son extrañas a nuestra fe, de creencias que son extrañas a nuestra fe. Vuelvo a decir, para aquel que no es cristiano, que no es católico, que no es creyente porque nace en otra cultura, perfecto, para ellos será importante, digo, pero para nosotros católicos tenemos que tener mucha claridad en eso, ¿no? Gracias, padre. Y también qué bueno que estamos tocando ese tema, padre, porque esto de la meditación y del yoga es abrirle una puerta al enemigo y después la gente por eso necesita liberación. No, es abrirle la puerta al enemigo, entra,
con cosas que se ven muy inocentes, porque así es, entra sigilosamente, ¿no? Así lo vemos en la palabra con lo de Eva, fue sigilosamente la invitación acerca de decirle, bueno, quieres el poder, y muy sigilosamente nos va engañando. Entonces es abrirle la puerta al enemigo y después resultamos contaminados. Exactamente, ¿no? Siempre cuando se habla en esta materia de todo el mundo de lo que es la liberación, yo quiero compartir algo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Digo porque esto es doctrina de la Iglesia, no es doctrina o pensamiento mío, ¿no? Porque muchas veces nos hemos encontrado también dentro de la Iglesia con posturas que niegan, por ejemplo, la existencia del mal. Y nosotros podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2851, que justamente el mal no es una abstracción, sino que designa a una persona concreta, que es Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El Papa Pablo VI, en una famosa catequesis de noviembre del año 73, pone justamente en alerta a la Iglesia y a los creyentes, ¿no?, de esta realidad, porque dentro de la Iglesia se empezó a relativizar, habían corrientes que relativizaban absolutamente todo y que terminaban negando la existencia del mal, ¿no?, diciendo que el demonio no existía, sino que era una especie de ausencia de bien. Y el Papa Pablo VI dice, ojo, cuidado, es un ser pervertido, no es ausencia de bien simplemente, es un ser pervertido y pervertidor. Y muchas veces sigilosamente, como tú dices, Doris, sigilosamente el mal va entrando y va ganando o ocupando un lugar que no le corresponde. ¿Pero por qué ocupa ese lugar muchas veces? Porque nosotros lo hemos deshabitado o hemos desalojado a Dios. Donde Dios es desalojado, el maligno busca entrar, ¿no? Y una de las puertas de entrada justamente en lo que son las influencias diabólicas o en una posesión diabólica muchas veces, porque hay distintas formas de cómo el mal se manifiesta o quiere influenciar la vida del hombre. Por ejemplo, lo hemos hablado en otros momentos, la tentación, no nos dejes caer en la tentación. La tentación es cuando lo malo o el mal se disfraza de bueno. El mal sabe disfrazarse de ángel de luz. La tentación, la obsesión diabólica es cuando a nivel de ideas parasitarias y destructivas justamente quieren llevar al hombre a eso, a la desesperación, a la autoeliminación, de creerse que no es amado, de que no es querido, que es indigno de Dios. Bueno, todas esas ideas que muchas veces son ideas de muerte y destructivas. Otra, la opresión diabólica, enfermedades que aparecen en el cuerpo, dolencias físicas que no tienen un origen, por ejemplo, en la ciencia o en la medicina, que los médicos dicen, pero usted está perfectamente bien. Las vejaciones, que muchos santos la han sufrido también, ¿no?, donde físicamente uno experimenta agresiones, pero donde no está interviniendo una persona visible, no hay alguien que esté interviniendo que nosotros podamos ver. Las posesiones diabólicas propiamente dicho y la infectación, cuando termina afectando un lugar, la casa, animales, plantas y todo eso. En el caso de la posesión diabólica, sí, sabemos que hay puertas de entrada, de lo que hablabas tú. Y esas tres puertas de entrada, que yo siempre las recalco, justamente son un pacto con el demonio, incursionar en el ocultismo, las ciencias ocultas y el maleficio, ¿sí? Muchas veces el maligno que utiliza también nuestras heridas para atormentarnos, ¿no? Padre, tenemos una llamada, la persona pues no quiere dar el nombre, está perfecto. Hermano, gracias por participar, gracias por estar ahí, claro que el Padre te va a ayudar. Cuéntame cuál es tu pregunta. Mi pregunta, bueno, es que mire, yo tengo muchas enfermedades, ¿entiende? Pero aparte de eso me tensiona de que yo veo muertos, ¿entiende? Y luego se aferra mucho un sobrino, una señora que yo no tuve amistad con ella, sino que nada más buenos días, buenas tardes, y la veo mucho, veo otros y otros, y luego yo, para mí es muy duro que en la noche no pueda dormir y esté viendo eso. Yo no sé qué pasa, yo rezo mucho, los rosarios, la coronilla, un rosario de 15 misterios, porque el otro misterio no lo aprendí. Tengo problemas en mi memoria, tengo mala circulación en la cabeza,
pero pues estoy preocupada por esa situación de que ver nuestros por qué, sí. Gracias, hermanita. Vamos a estar orando también por ti y el Padre pues responde. No, muchas veces las almas, los creyentes experimentamos la presencia. Hay gente que experimenta esas presencias. Muchas veces esas almas, los que uno tiene que discernir esto con el sacerdote, si eso me causa paz y me causa terror, como veo, quizás son almas del purgatorio que están pidiendo nuestra oración, ¿no? Yo lo que invito muchas veces a la gente es eso, sobre todo cuando son, vamos a decir así, inofensivas, cuando no causan destrucción dentro del hogar o un ambiente muy pesado. No puede ser que sean las almas benditas del purgatorio que nos están pidiendo ayuda o oración. Uno no se tiene que desesperar por eso, ¿no? Ahora, si esas cosas a mí me perturban, no me hacen bien, me causan una especie de terror o de espanto. Yo creo que es muy importante que si uno tiene agua bendita en su hogar, que empiece a bendecir, a pedir a Dios la bendición sobre el hogar, o mejor, si uno cuenta con la presencia de un sacerdote, de tu párroco, en tu parroquia, acercarte y, cómo no, pedirle al sacerdote que vaya a bendecir tu hogar. Yo creo que eso es muy importante, que bendiga el hogar, porque cuando el sacerdote bendice el hogar, Jesús entra en ese lugar. Amén. Muchas gracias, Padre. Y como dice Oseas 4:6, el pueblo perece por falta de conocimiento y por eso estamos aquí en este programa. Y quiero hacer una pregunta, Padre, porque es que estamos en el mundo de lo inmediato. Todo lo queremos ya, entonces llevamos un mes orando por algo grandísimo que queremos y como no hay resultados, entonces nos dicen que no, que allá no lo pueden hacer muy rapidito y que también es católico porque está la Virgencita, porque están los santicos y entonces uno va a ver si el Señor, ya que el Señor no hizo el milagro, a ver si los santos hacen el milagro. ¿Cómo ve esto, Padre? Sí, miren, hay que tener muchísimo cuidado. Creo que el demonio sabe disfrazarse muy bien, como les decía, de ángel de luz, ¿sí? Yo tengo siempre un dicho, digo, salgo de Guatemala para meterme en Guatepeor. Entonces, cristianos, católicos, busquemos solo en Cristo y dentro de la Iglesia Católica la solución. Cristo tiene todo el poder. Yo quiero compartirle con ustedes lo que dice, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de la victoria de Cristo en el numeral 2853. Dice, la victoria sobre el príncipe de este mundo, en Juan 14:30, el príncipe de este mundo, que es el demonio, se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo que ha sido echado abajo. En Cristo está la victoria. Cuidado, porque en este mundo tristemente hay muchos farsantes y charlatanes que no trabajan para Dios. Cuidado de meterme en cosas de santería, de brujería. Eso no tiene nada que ver con nuestra fe. Uno puede ser testigo del poder de Dios aún dentro de nuestra Iglesia Católica. Claro que sí. Porque Cristo ya lo ha vencido. Entonces usemos aquellas armas que la Iglesia nos da, especialmente el don de la fe, y combatamos decididamente contra el mal a través de la oración, de la plegaria, de los sacramentales, por ejemplo el agua bendita, la sal bendita y exorcizada, el óleo, sacramentales, ¿no? Que el padre Gabriel Amort justamente habla que son como especies de aliados en la lucha contra el mal. Digo, porque a veces uno entra a estos lugares, yo digo nefastos, que trabajan para el padre de la mentira, y donde está la mentira no está Dios. Entonces, cuidado. Y uno dice, bueno, pero padre, tiene una virgencita, tiene el corazón de Jesús. En eso caen muchas veces católicos incautos. Cuidado donde van, porque hay gente que usa todo eso, pero que no es de Dios. Entonces, por favor, en esto tengan cuidado, porque a veces queremos salir de un lugar que nos está haciendo daño y nos metemos en otro peor también, ¿sí?
Gracias, Padre. Vamos a una pequeña pausa, quédate ahí porque como es, el tema es muy interesante y hoy tenemos la oportunidad de que Jesús nos guíe y podamos salir de ese camino oscuro en que nos hemos involucrado. Quédate ahí, ya volvemos. Gracias por seguir aquí, Jesús mi GPS, y también por estar participando de este programa. Tenemos en la línea a Carla desde México. Cuéntame, Carla, ¿cuál es tu pregunta para el Padre? Carla, ¿me escuchas? Sí, la escucho. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por tomar mi llamada. Cuéntanos, Carla. Lo que pasa es que yo regresé a un lugar donde yo me había ido y así me siento muy tranquila. Pero en esta vez que regreso, después de 3 años, he decidido, ya llevo un proceso de 1 año tratando de acercarme bien verdaderamente a Dios. De hecho, yo tengo mucho testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios ha obrado en mi persona. Pero siento que el de regresado como que me altera un poco, me pone impaciente y yo digo, pero calma, me digo a mí misma, si tú crees en Dios, si crees en Jesucristo, pues Él te va a ayudar. Y me ha bendecido mucho y me está ayudando. Pero yo quisiera como que el Padre me dijera una oración, algo que yo pueda hacer para sentirme aún más tranquila. Por situaciones que aquí hay muchas discusiones donde yo vivo, no, hasta tengo unos vecinos con los que no tengo comunicación. Gracias, Carla, por tu llamada y por tu pregunta, Padre. No le entendí bien la pregunta, sí. Ok, parece que ella, lo que le entendí es que fue a un lugar que no debía ir y parece que sentía algo, le pasó y que ahora ella cree, confía, pero que quisiera que usted por favor le recomiende una oración para que ella se pueda sentir completamente en paz y tranquila ya después de haber pasado por ese proceso. Perfecto, ¿no? Yo siempre lo que le digo a las personas que, mira, Carlita querida, la mayoría de las veces nos pasa que nosotros por ignorancia no vamos a esos lugares. Generalmente ofendemos a Dios por 3 cosas, ¿no? Yo siempre digo por debilidad, por ignorancia o por maldad. Entonces, cuando uno por ignorancia ha caído en esos lugares, ¿no? Lo que uno tiene que hacer inmediatamente acudir al sacramento de la reconciliación, porque uno está renunciando explícitamente, ¿no? A todo eso que sería el ocultismo o una especie de pecado, sí, pecado de idolatría. Sobre todo el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque todos los méritos de la pasión de Cristo, su sangre preciosa, cuando uno como pecador nos acercamos arrepentidos al trono de la misericordia de Dios, somos restaurados por medio de la sangre de Cristo, ¿no? Y al ser restaurado por la sangre de Cristo, ya el mal no tiene ninguna autoridad
sobre nosotros, porque Cristo nos ha liberado completamente. Entonces, primero, la confesión, digo para ti, Carla, o para cualquier persona que en algún momento, vuelvo a decir, por ignorancia haya estado en contacto con este tipo de prácticas, ¿sí? Y después yo siempre recomiendo alguna oración, por ejemplo, la coraza de San Patricio, no sé, que en Argentina se reza muchísimo, a San Miguel Arcángel, que es el príncipe de la milicia celestial, ¿no? Digo, son oraciones que ayudan mucho también a lo que es la protección. El Salmo 91 es un salmo preciosísimo, un salmo de protección. Tú que vives a la sombra, al amparo del Altísimo, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Es un salmo preciosísimo también, el Salmo 91, que es un salmo que yo digo de protección, ¿no? Donde uno siente la protección de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Carla, por llamar. Padre, estábamos hablando de la santería y la brujería, y también lo que pasa es que muchas personas han recibido milagro. Entonces, el diablo también sana, pero después el precio que se paga es muy alto, ¿no? Entonces, quería que usted nos amplíe un poco más, porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo fui, me hicieron esa oración y quedé sana. Y entonces se invita a todas las amigas católicas para que vayan, pero no saben lo que va a pasar después. Miren, el mal espíritu no hace nada gratuitamente, nada. Porque el demonio en realidad odia al hombre. Y desde un primer instante, lo vemos en el libro del Génesis, intenta apartar al hombre del plan o del proyecto de Dios. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el curanderismo y el ministerio de sanación de Jesús? Mientras que el curanderismo quizás busca solamente, entre comillas, ¿no?, la salud física, ¿no? Jesucristo, como verdadero médico del cuerpo y del alma, así lo llama el Catecismo de la Iglesia Católica, Jesús viene a sanarnos de adentro hacia afuera. Entonces, no nos engañemos, no nos engañemos. Jesucristo sana integralmente al hombre. No pongamos nuestra confianza en las personas. El domingo pasado escuchábamos en la palabra de Dios que decía, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre que pone su confianza en la carne, ¿no? Nuestra confianza solamente, hermanos, tiene que estar en Dios, ¿sí? Gracias. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos llama? Normita, gracias por participar y por estar aquí. Gracias, bienvenida, que Dios te bendiga. Cuéntanos la pregunta. Bien, gracias a Dios. ¿Mande? Cuéntanos cuál es tu inquietud, Norma. Es que sabe que tengo mi hijo el menor, que le han hecho oraciones y oraciones, y en una ocasión le hicieron oración de sanación y le destrozaban los rosarios, o sea, tenía una fuerza muy grande, o sea, no podían con él. Y pues no he podido salir adelante con él bien, no. Pues sí hago oraciones y todo, pero todavía como que no está muy bien. ¿Y qué es lo que le pasa a tu hijito, Normita? ¿Qué es lo que tiene él? Como depresión, o sea, que ya no quiere salir adelante. ¿No quiere salir del cuarto? No quiere salir adelante, o sea, pues no quiere seguir con su vida, y tiene muy buen corazón, es muy buen muchachito, pero desde que le pasó eso no sale adelante. Bien, no, Normita querida, mira, yo creo que la oración de una madre en esto es importantísimo, ¿sí? Quizás él está atravesando un momento de crisis, está negado a Dios o a cualquier tipo de ayuda. Yo siempre digo lo que enseña, por ejemplo, la Iglesia, cuando dice que la gracia de Dios se derrama en todos los hombres. Dios está deseoso de darse a todos los hombres y evidentemente que dependerá siempre de nuestra disposición y cooperación, ¿no? Pero cuando nuestra voluntad está herida, en este caso es lo que yo interpreto en el caso de tu hijo, es importante nuestra oración como iglesia y también
tú como madre, no clama a tu hijo. Mira, yo, Normita querida, te digo algo breve que a veces lo comparto en los testimonios, ¿no? Que yo soy fruto de la oración de mi mamá. Yo creo mucho en la oración de las madres. Yo te digo, en mi adolescencia estaba negado de Dios, de la iglesia, de los sacerdotes, de las religiosas. Yo no quería saber absolutamente nada de Dios. Estaba sumergido también en el pecado, vicios, ¿no? El mundo me había totalmente anulado y apartado de Dios. Pero hoy, Norma, por gracia de Dios estoy aquí hablando contigo, sí. Y ya ha pasado muchos años de eso, por supuesto, pero la lección más grande, porque lo he vivido en persona, es que la oración de una madre es poderosa, ¿eh? Las lágrimas de una madre son fruto de santidad para sus hijos. Así que, hija amada, no dejes de clamar al Señor, de buscar ayuda en el Señor, de congregarte en tu comunidad, en tu iglesia, en los grupos de oración, de pedir oración para tu hijo, para que el Señor levante y lo saque también de esa oscuridad, de esa tristeza interior que él puede estar viviendo. Fuerza, Norma, vamos a rezar también por tu hijo, ¿eh? Y también, Padre, que no se olvide de Santa Mónica y de San Agustín. Muchos años de oración y como dice usted, ¿cómo es que dice usted de las rodillas? Quiero ver a las mamás con las rodillas. Sí. Los callos en la rodilla, callos en la rodilla. Porque las grandes batallas las ganamos de rodillas delante del Señor. Se los puedo asegurar, las grandes batallas las ganamos de rodillas. Y tú vas a ganar esta batalla y tu hijo va a salir de todo ese estado. Pero tú, hija amada, no dejes de orar. Amén. Gracias, Padre, y gracias, Norma, por participar. Padre, le tengo una pregunta que me hicieron el fin de semana en el retiro. Me gustaría compartirla con el público, con usted. Y es, algunos laicos que están en el Ministerio de Liberación y les están pasando cosas extrañas en la casa, como ataques. Entonces ella me decía, ¿será que tú le puedes preguntar al Padre cuál es la manera en que nosotros nos podemos proteger? Para, ya que tenemos este ministerio tan complicado que, como dice usted mismo, no queremos tenerlo, pero ¿qué se pudiera hacer? ¿Cómo protegerse a las personas que le están sirviendo al Señor en el Ministerio de Liberación? Miren, es muy normal que el enemigo muchas veces, cuando le declaramos la guerra, intente utilizar una vieja táctica, porque el demonio no sabe ser creativo, es vieja. Pasa que nosotros no las conocemos y la vieja táctica que el mal espíritu utiliza es muchas veces el miedo y busca a través de ciertos sucesos que se pueden generar en medio de ese ambiente familiar, busca generar el temor, como diciendo, mira, no te metas conmigo porque te va a salir cara. Primero que no hay que creerle nunca al mal espíritu, ¿no? Y uno tiene que trabajar por el Señor y tiene que tener la plena certeza que cuando estamos trabajando en comunión con la iglesia y para el Señor, Dios nos protege y nos cuida, como dice el Salmo, ¿no? No permitirá que tu pie resbale, porque tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. Entonces, de allí la importancia, cuando suceden primero esos sucesos, no desalentarnos, pero sí enfrentar al mal en el nombre de Jesús. ¿Y de qué manera? Orando. Nosotros en la súplica le pedimos al Señor, vuelvo a sacar el mataburro, el catecismo de la Iglesia Católica, digo porque esto es muy importante. Lo que dice 2854, dice, al pedir ser liberados del maligno, en el Padre Nuestro, y líbranos del mal, oramos igualmente para ser liberados de todos los males presentes, pasados y futuros de los que Él es autor o instigador. Oramos. La oración es la que vence al mal, porque la oración es hacerlo presente a Dios, y donde Dios está, donde la luz está, las tinieblas retroceden. Por eso, hermanos, los que están en este ministerio, redoblar la batalla. Cuando son acechados, no quieren que recemos, rezamos el doble. Es como la Mafalda, no sé si lo conocen aquí también. Mafalda dice, ¿no te gusta la sopa? Te voy a dar 2 platos de sopas, dos platos de sopa. Entonces así, ¿no quiere el demonio que rece? Voy a redoblar yo mi apuesta, pero no me voy a dejar vencer por el instigador, el padre de la mentira. Pedir al Señor justamente, como nos enseña la oración del Padre Nuestro, pero el catecismo de la Iglesia Católica que nos dice en el numeral 2854, líbranos, Señor, del mal. Clamar constantemente que seamos liberados de toda esa influencia. Y el Señor viene de verdad, porque somos sus hijos. Y cuando
cuando tú clamas, el Señor te escucha. Es como un niño que se cae, y empieza a llorar, dice mamá, papá, ¿no? ¿Y qué hace mamá y papá cuando ve al nene que se cae? Va corriendo para levantar a su hijo. Entonces, Dios siempre está atento a nuestro clamor. No tengamos miedo, no nos dejemos vencer por esa vieja artimaña, porque el miedo es la única arma que el maligno tiene. Sobreponernos de ese miedo y luchar y enfrentarlo en el nombre de Jesús, ¿sí? Amén. Gracias, Padre. Y regresando un poco al tema del conocimiento, también mucha gente cae en el yoga, en la santería, en la brujería, precisamente porque no saben. Entonces la invitación también un poco a que no siempre hay una persona a la mano que nos pueda instruir, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos, Padre, si quiere mostrar el catecismo de la Iglesia Católica, y está ahora la maravilla del Internet. Puedes entrar por Vaticano, que ahí tienes mucha información. Hay mucha información, ¿no es cierto, Padre?, para que la gente verifique, porque hay mucha gente que por ignorancia cae y resulta con problemas extremadamente dolorosos y grandes, enfermedades y todo tipo de cosas, precisamente porque han caído inocentemente por falta de conocimiento. Entonces, el Vaticano ha sacado, creo, un documento que se llama Jesucristo Manantial de Agua Viva, que justamente previene con todas estas cosas extrañas, vamos a decir, que intentan penetrar dentro del corazón también de la Iglesia y del alma del creyente. Entre ellos habla de todas estas prácticas de tipo oriental. Digo porque esto puede traer mucha luz también a aquellos que estamos dentro de la Iglesia. Claro, es que de hecho, Padre, conozco mucha gente cercana que ha caído, y precisamente el problema aquí es el desespero nos lleva a tomar ese tipo de decisiones porque queremos ya, porque no sabemos a dónde acudir. Y mucha gente que va a la acupuntura, a los quiroprácticos y todo este tipo, y no queremos la medicina, sino la alternativa. ¿Por qué? Porque queremos buscar soluciones rápidas. Y a veces se dan las soluciones, pero se está abriendo esa puerta precisamente al enemigo. Entonces, definitivamente tenemos... Y la Iglesia es infinitamente rica, que tiene toda esta información que usted nos está comentando, porque abrirle la puerta al enemigo después cobra. Y Dios puede más que todo eso. Ajá, así. Dios puede más que todo eso. No desesperar, ¿no? Lo que dice el Evangelio: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Ser insistentes y perseverantes. Ahí está la clave de todo esto, ¿sí? Padre, es que no sé si usted en su ministerio ha visto casos de gente que está en depresión y resulta que la depresión es una opresión. ¿Y de dónde viene esa opresión? De haberle abierto la puerta a la gente. Empieza a pensar qué fue lo que hice, y nada, quizás solamente un masaje con reflexología, y algo tan sencillo como eso, a la otra persona el contacto que tiene contigo por usar estas prácticas orientales precisamente se contamina. Entonces, si nos quiere ampliar un poquito también más cómo se pueden contaminar y lo que puede pasar que resulta en una depresión. Claro, porque uno está trabajando en esto con todo lo que se llama sobre todo, por ejemplo, en el famoso y conocido Reiki. ¿Sí? En el Reiki no estamos trabajando con lo sobrenatural, aunque muchas veces en las personas que practican el Reiki no necesariamente quieren hacer un mal, no necesariamente quieren hacer el mal, ¿sí? Pero estoy trabajando con fuerzas ocultas, y esas fuerzas ocultas Dios le ha puesto, las ha sellado. Y que el ser humano querer incursionar en todo lo que es eso, el ocultismo, la misma parapsicología, es abrir, vuelvo a decir, portales que no vienen de Dios, o sea, que no son del mundo sobrenatural, sino que son del mundo infrahumano, de esas fuerzas ocultas, ¿no? Y uno queda muchas veces a merced de aquellas personas que hacen tales prácticas, y uno está abriendo portales en eso, ¿no? Entonces, por eso... mucho cuidado, ¿no? Hay gente que dice, uy, padre, pero yo esto no lo sabía. Yo digo, bueno, purifica la intención. Primero, que Jesucristo nos ha dicho, ¿no? A nosotros cristianos, estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán, ¿no? Ora en el nombre de Jesús. Pero una cosa es orar en el nombre de Jesús y otra cosa es una técnica. La vida del cristiano no es una técnica, sino es el poder de Dios obrando en medio de nuestra debilidad. Gracias, Padre. Ya que estás aquí, Ramirito, vamos a darte la oportunidad que le hagas una pregunta al Padre, porque yo sé que está que te hablas. Cuidado la pregunta que hace Ramiro, Bueno, no, yo creo que mi pregunta va más dirigida a la cotidianidad del ser humano y del cristiano.
usted como exorcista, también como sacerdote y como cristiano católico, ¿qué nos podría decir a nosotros para que en la cotidianidad nosotros podamos vivir realmente el cristianismo y no abrir puertas al mal? Porque, claro, hay cosas que nosotros desconocemos, evidentemente, pero que en la cotidianidad uno puede estar viendo algo. A mí me ha sucedido que uno va bajando y entonces alguien publicó algo del horóscopo y uno a veces por curiosidad se detiene, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros en nuestra cotidianidad vivir santamente un cristianismo con Jesús, precisamente? Mira, mientras vos vas hablando, eso yo recuerdo una experiencia en el Uruguay, yo tengo 19 años de sacerdote, o sea, y hace 17 años esa experiencia, un joven había presenciado accidentalmente lo que en ese momento había sido mi primer exorcismo, enfrentarme por primera vez en la lucha contra el mal, ¿no? Y yo creo que ese joven había quedado como impactado, pero bien, ¿no? Por lo que había vivido, y yo ya me estaba yendo del Uruguay, y en el momento me dijo algo que me causó muchísima ternura, ¿no? Él dijo: padre, yo quiero ser sacerdote. Yo digo: wow, qué lindo, qué bueno, ¿no? Entonces él me dice: pero yo quiero ser sacerdote como usted. Le digo: no, ahí estás equivocado, tenés que ser como Jesucristo, no como yo. No, pero dice: no, pero yo quiero ser exorcista, me dice, ¿no? Y de verdad que me causó mucha ternura ese diálogo, ¿no? Porque enseguida me dice: bueno, ¿qué libro puedo leer para yo ir aprendiendo? Entonces yo le dije: no tenés que leer ningún libro. Para poder, si el día de mañana la iglesia te encomienda este ministerio de misericordia con aquellos que sufren, lo único que necesitas es enamorarte de Jesús, conocerlo a Jesús. Eso es lo que uno necesita, enamorarse de Cristo, conocerlo a Cristo, ¿no? Y cuando uno de verdad conoce al Señor, ese conocimiento se da en esa oración constante y perseverante. Cuando uno conoce al Señor, cuando uno se enamora del Señor, pero no solamente un conocimiento que va por lo racional, ¿no? Sino también conocer una experiencia, ¿no? Conocer la persona de Jesús, yo creo es la mejor herramienta para evitar muchos males y también la acción del mal. Porque solamente uno cuando conoce a Jesús puede decididamente y sin temor, hermanos, porque dice la Biblia que el amor expulsa fuera el temor, uno puede enfrentar aún un ejército de demonios, como dice en el Salmo, cuando David dice: aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no tiembla porque tú, Señor, estás conmigo. Qué lindo que el creyente pueda vivir esa realidad. No tenerle miedo a ningún mal. No sé qué santo decía, no quiero mentir, no sé si era Santa Teresa o qué santo, ustedes me pueden ayudar, que decía: Jesús y yo, inmensa mayoría. Sí, era una santica. Jesús y yo, inmensa mayoría. Ya con Jesús todo, como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero todo, con Jesús lo podés todo, porque Jesús es tu GPS, Amén. Gracias por estar ahí. Los esperamos la siguiente semana, pero quédate un segundito, padre. La conclusión, pero no quiero yo quitarle el tiempo, la conclusión en 2 minuticos del tema, y después de que concluya, ahí nos va a tocar Ramiro, y la bendición cuando concluya el tema, por favor. ¿Cómo no? Menos de 2 minutos. No nos dejes caer en la tentación, que constantemente esa súplica se haga vida en nuestra vida. Pedirle al Señor que nos libre de todo aquello que se opone a su proyecto, que se opone a su voluntad, que nos libre de todas las tentaciones, de las dudas, de los miedos. Simplemente eso. No nos dejes caer en la tentación, que sea nuestra súplica constante todos los días, encomendándonos a Dios y sabiendo que Dios de verdad cuida de nosotros sus hijos, porque Él es fiel, Él es fiel. La bendición para todo ese maravilloso público de Maravisión y para nosotros. ¿Cómo no? Señor,
Te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro Creador. Gracias porque tú eres, por medio del bautismo, nuestro Padre. Nosotros somos tus hijos. Señor, protégenos de todo peligro, líbranos de toda acechanza del enemigo. Envía, Señor, en este momento a nuestros hogares, a todos aquellos que están viendo este programa, a todos los televidentes. Envía a tus santos ángeles a nuestros hogares, a nuestras vidas, para que nos protejan de todo peligro y de todo mal. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Lejos de ti no puedo vivir, no puedo seguir más. Lejos de ti no puedo vivir, no puedo seguir más. Cuando me miras a los ojos, amanece en todo mi mundo. Hasta el cielo llega mi voz, tu presencia lo cambia todo, me haces feliz y yo me alejaré de ti, lejos de ti, no puedo vivir, no puedo seguir más, lejos de ti, no puedo vivir, no puedo seguir más.